Bueno, comencemos entonces con la esofagitis. Acuérdense que todo lo que termine en itis es inflamación. Entonces, esofagitis, una inflamación del esófago. Por lo general, existen muchas causas que vamos a ver ahorita de esa esofagitis, de ese proceso inflamatorio, pero por lo general en la gran mayoría de los casos, ese proceso inflamatorio se debe a un reflujo, al reflujo gastroesofágico. Y este reflujo gastroesofágico está muy asociado con los pacientes que tienen gastritis o que tienen úlcera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en el reflujo, recuerden que la palabra reflujo significa como que se devuelve, ¿sí? Se devuelve, se regurgita, ¿verdad? ¿Qué se regurgita? Pues el contenido gástrico, ¿sí? Todo lo que hay en el estómago, bueno, no todo, sino una parte de ese contenido gástrico se devuelve. Recuerden que, ¿qué es lo que pasa? Está el esófago y viene el estómago. ¿Su merced me recuerda cómo se llama el esfínter que está entre el esófago y el estómago? El cardias. El cardias. Entonces, el cardias es un esfínter, es una puerta que se cierra herméticamente. Llega aquí está el esófago. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Llega la comida, el bolo alimenticio, acá está el cardias, el alimento toca el cardias y ese es el estímulo para que el cardias se abra, pasa el contenido alimenticio, el bolo del esófago al estómago, se cierra herméticamente el cardias, ¿sí? Y ya pues ustedes recuerdan lo que sucede ya con el bolo alimenticio en el estómago. ¿Qué sucede en estos pacientes? Que el cardias pierde tonicidad, ¿sí? El cardias pierde tonicidad, entonces queda como muy sensible. Entonces aquí está el estómago, empieza a moverse el estómago, pues las contracciones normales del estómago para continuar triturando los alimentos y toda esa cuestión, y ese estímulo hace que el cardias se abra, ¿sí? Y el estómago empuja el alimento hacia arriba, y eso es lo que se llama reflujo gastroesofágico o la regurgitación. ¿Qué particularidad tiene ese reflujo o esa regurgitación? Que ya está mezclado, ese bolo alimenticio ya está mezclado con los jugos gástricos, y esos jugos gástricos tienen un pH ¿qué? Ácido. Entonces esa acidez es la que afecta la mucosa del esófago, la empieza a quemar, por así decirlo, esa mucosa del esófago, ¿sí? Bueno, entonces, para un poquito la luz. Ok, entonces tenemos acá un esófago, toda esta zona roja, bien hiperémica, es la esofagitis, es el proceso inflamatorio ahí, en esa zona. Ahí llegó el reflujo, y como venía con un pH ácido, quemó la mucosa del esófago, ¿cierto? Bueno, muy bien. En algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, recordemos que el esófago nace acá en el cuello, la porción cervical, tórax, llega este músculo de acá, Diafragma. el bíceps, ¿cierto? ¿Ah, no? Diafragma. El diafragma, ahí hay un agujero en el diafragma, ¿sí? Que es el hiato esofágico, y por ahí pasa el esófago y se mete al abdomen, y enseguida se conecta al estómago. ¿Qué pasa? Que en ese reflujo, ¿sí? En ese reflujo, como a veces pasa una gran cantidad de contenido gástrico, ¿sí? Entonces imaginémonos que acá este es el hiato esofágico, y este es el esófago, y acá está la parte del esófago abdominal y el estómago. Entonces esa cantidad de reflujo es muy grande y empieza a forzar el hiato para poder pasar el contenido hacia el esófago torácico. Y entonces, ¿qué le va pasando a ese hiato?
como es un músculo, ¿qué particularidad tiene ese músculo? Que Se empieza a distender, empieza a perder la tonicidad, ese músculo. ¿Y qué pasa? Ese hiato cierra herméticamente el esófago no se puede mover ahí, ¿sí? Entonces, en la medida que va perdiendo la tonicidad el músculo, entonces se va dilatando y entonces ya el esófago empieza ¿a qué? A moverse, ¿sí? Obviamente yo lo hice acá en cuestión de segundos, pero eso pasa tiempo. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que el hiato se dilata tanto que se pasa el estómago, una parte del estómago, el fondo. Y eso es lo que se conoce como hernia hiatal. Ustedes de pronto la han escuchado. Ustedes van a de pronto a entrar a cirugías en donde hay que operar al paciente de una hernia hiatal. ¿Sí? Una hernia hiatal. Entonces, si ustedes ven, un paciente con gastritis tiene, en la gran mayoría, no siempre, no el 100% de los pacientes, tienen estas tres patologías: gastritis, hernia, reflujo, esofagitis. ¿Sí? Bueno, esa es la hernia hiatal, mire. Aquí está el hiato esofágico, ¿sí? Entonces llega, el contenido es mucho, lo que se devuelve empieza a dilatar y se empieza a dilatar el hiato y empieza a pasar parte del fondo gástrico. Eso es la hernia hiatal. La hernia hiatal es por grados. La hernia hiatal grado 1, 2, el manejo es conservador. De dieta al paciente, recomendaciones alimentarias, medidas antirreflujo. Pero grado 3 y 4 se operan. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de esa esofagitis? Pues pueden haber algunos microorganismos. Ya dijimos que la principal causa es el reflujo, ¿correcto? Pero existen otras causas que ya no son por reflujo, por ejemplo, algunas infecciones por un hongo que se llama la Candida albicans, un virus que es el citomegalovirus o el herpes virus. Por el consumo de material corrosivo, el consumo abundante de álcalis, de sustancias muy alcalinas, o por el contrario, sustancias muy ácidas. Por algunos traumas, la intubación orotraqueal en los pacientes por cirugía, ¿sí? O cuando se les va a hacer endoscopia. Por las radiaciones en aquellos pacientes que se les está haciendo radioterapia y pacientes con VIH-Sida. Bueno, entonces mire cómo se ve esta quemazón tan berraca. Mire, este es el epitelio normal. Mire cómo se levantó ya el epitelio acá. ¿Sí? Se alcanza a ver la zona de diferencia. Es como, perdónenme la analogía que voy a hacer, es como estar en el andén y ver la diferencia con la calle, ¿sí? Andén, calle, así microscópicamente se ve así la diferencia del epitelio, ¿correcto? ¿Cuál es el peligro? Que esto, mire cómo está hiperémico. Recuerden que los vasos sanguíneos siempre de un órgano están en la capa muscular. Aquí ya se llevó la parte más interna, que es el endotelio. Y entonces queda la capa muscular. Entonces fácilmente puede sangrar este paciente. Si sigue ese reflujo, esa esofagitis, fácilmente este paciente puede sangrar y producir hematemesis. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues lo principal es el reflujo, que la palabra, digamos, como científica, es la pirosis, ¿cierto? Es las agrieras. ¿Sí han escuchado a los pacientes decir que tengo agrieras? Ese es el reflujo. Ese es el reflujo, las famosas agrieras. La disfagia, dolor al tragar por la inflamación, ¿cierto? Tos espasmódica, parte de ese contenido se puede ir hacia la vía aérea. Acuérdense que la epiglotis funciona, pero normalmente cuando la comida viene, por así decirlo, de arriba hacia abajo, de la boca hacia abajo. Pero si va de abajo hacia arriba, la epiglotis no responde, y ese es el peligro de los pacientes cuando están vomitando, que parte de ese vómito se vaya por la vía aérea, que está permeable, porque la epiglotis no está diseñada para funcionar cuando el contenido es por reflujo. Entonces la epiglotis, si hay un reflujo, si hay un vómito, por así decirlo, la epiglotis se queda quietica, entonces no cierra la vía aérea. Entonces parte de ese contenido, si es un vómito,
se puede ir para la vía aérea y nos puede generar nos puede generar ay caramba, se me olvidó, broncoaspiraciones, las broncoaspiraciones. Ahora, como este contenido es menor cantidad que el vómito, entonces lo que me puede generar es tos y puede también generar la parte de la disfonía, la ronquera. Mire, esta esofagitis mucho más grave, mucho más roja. En cualquier momento, si no es que ya ese paciente ha sangrado, es impresionante. Bueno, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Primero tenemos el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio en el epitelio. Es un cambio en el epitelio que se convierte, pasa de ese epitelio normal, ¿cierto? Es un epitelio escamoso, migran las células por la agresión que están teniendo constantemente del ácido, migran y se convierten en una metaplasia, que ya es una alteración un poquito más grave. No es cáncer todavía, ¿sí? La progresión de una célula normal al cáncer es metaplasia, bueno, epitelio normal, metaplasia, displasia, anaplasia. En una displasia ya son lesiones precancerosas, en una anaplasia ya es cáncer, ¿sí? Epitelio normal, metaplasia, displasia, anaplasia. Entonces, ese es el esófago de Barrett, que el epitelio que está normal, aquí debería haber epitelio normal. Mire cómo ya cambió el epitelio, comparen eso, no hay que ser patólogos para darnos cuenta que aquí hay un cambio del epitelio. Esta es una metaplasia, ¿sí? Y se llama esófago de Barrett. Otra complicación es que aparezcan úlceras. Lo que les decía hace un ratico, sigue ese agente agresor actuando sobre esa mucosa esofágica y sigue profundizándose hasta que se hace un hueco y aparece la úlcera esofágica. No es muy frecuente que uno vea un paciente. ¿Por qué? Porque antes de que aparezca la úlcera, pues el paciente ha tenido muchos episodios de matemesis, muchos episodios de vómito con sangre. Entonces ya se le ha hecho la endoscopia y se le diagnostica pues la gastritis aguda, crónica, y se le pone tratamiento. Y la otra es que el esófago disminuya su movimiento. Entonces cuando llega el bolo alimenticio, esa parte del esófago, la parte que está distal, que está pegada al estómago, ahí cerca del cardias, no se mueva, se vuelve perezosa, se vuelve átona, o sea, no tiene movimiento. Y entonces empieza a almacenar la comida, ¿sí? Y se presentan las acalasias. Esto es el esófago, mire, todo esto es comida retenida. Entonces, eso es una acalasia. Bueno, pues aquí tenemos otro epitelio, una placa de un cambio a metaplasia. El epitelio normal está hacia la izquierda, el epitelio metaplásico está a la derecha. Hay dos zonas de epitelio metaplásico. Aquí tenemos la parte de algunas zonas donde ya hubo sangrado, los vasitos sanguíneos se rompieron, hubo algunas hemorragias pequeñas, ¿sí? Y aquí ya tenemos, miren las células acá abajo, estas son las células normales, y miren esas células patológicas, ya cambiaron, ¿cierto? Esto ya es una displasia, o sea, ya es un grado más de gravedad. O sea, esta lesión puede ser ¿qué? No, todavía no. En una displasia es precancerosa. O sea que si a este paciente no se le pone tratamiento y si este paciente no mejora sus hábitos alimentarios, entonces eso se puede convertir en cáncer. ¿Y cómo sería el cáncer? Pues esas mismas células que ustedes ven arriba, grandotas, pues toda la placa. Esas celulitas negras normales pequeñas ya desaparecen y aparecen esas células grandes allá. Esa es una anaplasia. Entonces ya ese paciente tendría un cáncer de esófago. Y muy seguramente cáncer de estómago. Porque la lesión, ¿dónde está? La lesión primaria, ¿dónde está? Abajo en el estómago. Acuérdense que la esofagitis es una lesión
es secundaria, es una complicación ¿de qué? De una gastritis o de una úlcera gástrica. Bueno, muy bien. Preguntas sobre esófago, esta partecita de esófago.